Yo creo que los homosexuales practicantes sí pueden ser cristianos, y las lesbianas pueden ser cristianas, y hay miles de ellos, como los que están con nosotros en esta convención general, que son cristianos y conocen el nombre de Jesucristo. Jesús vino y murió por mis pecados, no por mi sexualidad. Yo no dejo de ser homosexual simplemente porque llego a ser cristiano. Quiero decirles en este momento que no voy a permitir a ningún hipócrita separarme del amor de Dios. Yo vengo de un trasfondo pentecostal y quiero que sepan ahora que antes teníamos un dicho en esta iglesia, que no hay ningún hipócrita que va a gritar más fuerte que yo. Amén. Él es un activista político para los derechos humanos, autor de un libro, líder espiritual para 30.000 cristianos en todo el mundo y un homosexual. Es el rey Troy Terry, fundador de la Fraternidad Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitana, una de las iglesias cristianas más innovadoras teológicamente, que está creciendo más rápido en el mundo de hoy. El mensaje de la ICM es sencillo pero radicalmente sensacional: que Dios nos ama a todos, incluyendo a homosexuales y lesbianas, que es posible ser tanto gay como cristiano, que la homosexualidad no es pecaminosa porque es un don de Dios. Esta es la historia de una iglesia, su crecimiento, su revelación especial. Dios, los gays y el Evangelio. Esta es nuestra historia. El reverendo Perry es un ex pastor pentecostal, pero le pidieron que saliera de esta denominación cuando reveló que era gay. Por años Perry examinó las Santas Escrituras tratando de razonar y reconciliar su orientación homosexual y su amor a Dios. Por todo el tiempo que puedo recordar, he sido gay. Quiero decirles algo. Puedo recordar este punto en mi vida cuando pensé que Dios no podría amarme. La iglesia cristiana me dijo que Dios no podría amarme. Mis padres me dijeron que Dios no podría amar gente que fuera gay. Edith Perry, la madre de Troy. El médico me hubiera dicho antes que naciera que Troy iba a ser un homosexual y que siempre iba a ser uno de ellos. Entonces, todavía lo hubiera amado. Troy ha sido un cristiano toda su vida. Cuando él era un niño solía tener cultos de iglesia en nuestro garage y él invitaba a todos los vecinos y hacía un culto. Cantaba como si estuvieran en un culto. Como la mayoría de los cristianos, él fue enseñado que no podía ser un homosexual practicante y un cristiano a la vez. Sufrió a través de años de dudas y conflictos internos e hizo un intento de quitarse la vida. Él continuó orando y buscando la guía de Dios. Entonces Dios reveló a Troy que podía ser tanto gay como cristiano, que no son estados incompatibles. Él ha desarrollado la iglesia de la Comunidad Metropolitana basado en esta revelación. Sentía que una vez más Dios había entrado a mi corazón y a mi vida. En el momento que esto sucedió recibí todo tipo de alegría, pero algo me ocurrió. Espera un momento, Dios. Tú no puedes hacerme esto a mí. Todavía soy un homosexual practicante, esto no ha cambiado. Pero recuerdo que Dios habló a mi corazón y me dijo: Troy, te amo y quiero decirte alto, tú eres mi hijo. Yo no tengo hijastros ni hijastras, y con eso yo sabía que era hijo de Dios y jamás me disculparé por ser eso. Jamás me disculparé. Para mí, él es un verdadero cristiano y cuando empezó la ICM sentí orgullo porque mi hijo había encontrado lo que buscaba y creo que mucha gente ha regresado a la iglesia de la que pensaban estaban perdidos para siempre. He escuchado tanto hablar a ellos de eso. Me llamaron al ministerio en una iglesia pentecostal cuando era joven y la validez de mi llamamiento estaba bien hasta que mi sexualidad salió a la luz del día. Luché y rechacé a Dios. Sentí que nadie podría amarme. Encontré a la iglesia de la Comunidad Metropolitana y escuché el mensaje que Jesucristo me amaba y murió por mí y que no le importaba mi sexo.
Para mí la ICM me ha enseñado que ya no tengo que ser hipócrita. Es a través de los auspicios de la ICM que he podido darme cuenta que puedo ser gay, puedo ser cristiano y además puedo compartir el amor de Cristo. A través del amor y la gracia de Dios, mis niños han podido aceptarme como una lesbiana, empezar a aceptar a Cristo, empezar a conocer la integridad de ellos. Y yo alabo a Dios por la iglesia de la comunidad metropolitana. Yo creo que Dios ha levantado la fraternidad universal de iglesias de la comunidad metropolitana para que sea la iglesia que Dios quiere y que todas las iglesias sean así. Efectivamente pienso que el desarrollo de una teología de la sexualidad para todo el cristianismo tal vez sería la contribución más grande que la ICM podría dar a todo el mundo cristiano. ¿Quién sabe si tal vez la ICM ha surgido para un mundo tal como este? La ICM se fundó durante el conflicto social de la década del 60, poco antes del disturbio Stonewall en Nueva York, que provocó el origen del movimiento de liberación gay en América. Perry se había trasladado a Los Ángeles, donde encontró a Willie Smith, un ex adventista del séptimo día. Encontré a Troy por primera vez en una cafetería en Hollywood. Y lo que era distinto en nuestra amistad era que él y yo discutíamos de religión. Eso fue bastante diferente porque la mayoría de la gente gay para nada quería hablar de religión. Un día Troy se me acercó y me dijo que había decidido empezar una iglesia. Yo le pregunté, ¿por qué? Yo no pude entender su motivo. Aunque yo sabía que anteriormente él había sido un ministro y sabía yo que ese fue su llamamiento, así que me dijo que iba a empezar esta iglesia y yo le dije que eso no funcionaría porque conozco mucha gente gay y tú eres la primera que ha querido discutir sobre religión. Creo que seríamos nada más que tú y yo en la iglesia. Entonces la iglesia dio inicio a nuestra sala y creo que asistieron 12 personas al primer culto de adoración, lo cual me sorprendió. La iglesia creció rápidamente y en unos meses el grupo fue demasiado grande para nuestra sala y tuvimos que trasladarnos al club de mujeres de Huntington Park. Y otra vez la iglesia creció bastante y nos trasladamos al piso de arriba, al aposento alto como lo llamábamos, que fue un auditorio bastante grande. Seguimos creciendo y tuvimos que trasladarnos constantemente porque crecimos más de la capacidad del edificio donde estábamos, o porque la gente se molestaba cuando se daban cuenta que éramos un grupo gay. Así que hicimos un chiste. Tenías que asistir a la iglesia todos los domingos si querías saber dónde íbamos a reunirnos el domingo siguiente. La gente que asistía regularmente sabía esto e iban cada domingo. Por fin llegamos al Teatro Encore. Estaba trabajando allí y nos reunimos por más de un año. El dueño era muy amable y nos permitió el uso del lugar gratis. Nos permitió ahorrar dinero y hacer un pago inicial para nuestro propio edificio. Empezamos a tener nuestros cultos en la calle 22 y Unión. Y ahí es donde nuestra iglesia realmente creció y nos expandimos. Teníamos nuestra propia prensa, programa de radio y programa de ayuda social para la gente que en la comunidad necesitaba alojamiento y consejería. Teníamos un servicio por teléfono 24 horas al día. Así estábamos realmente sirviendo a nuestra comunidad. I've got a home, you've got a home, we've got a home in Gloryland, everybody. I've got a home in Gloryland that outshines the sun. I've got a home in Gloryland that outshines the sun. I've got a home in Gloryland that outshines the sun. Way beyond the blue, oh yeah! Willie Smith, ahora reverendo, pastor de la ICM de Todos los Santos. Les diré algo, no vamos a ser oprimidos nunca más. La ICM ha tenido una participación notoria en los asuntos religiosos y de derechos humanos desde 1968. Esto es un artículo acerca de un restaurante en Los Ángeles con un aviso que dice maricones, prohibida la entrada. El señor que puso este aviso dijo que él cree que a los homosexuales se les debe matar. Nos han dicho hoy que es un chiste. Nosotros no lo consideramos así. Lo consideramos igual que un aviso de blanco solamente o prohibida la entrada a mexicanos. Los homosexuales somos seres humanos también.
ICM llegó a ser una de las instituciones gays más influyentes en Norteamérica, tomando un lugar de liderazgo en la lucha por los derechos políticos para gays y lesbianas. Esta fue una de las primeras manifestaciones en Los Ángeles. Quiero decirles que ya no tenemos temor. Yo no tengo temor. Yo estoy seguro de la aprobación de unas leyes en este estado. Oro a mi Dios, pido a mi Dios y tengo la certeza que estas cosas van a suceder. El reverendo Perry, en su autobiografía El Señor es mi pastor y sabe que soy gay, sostuvo que es posible ser tanto gay como cristiano. Esto legitimó el orgullo gay para muchas personas. Este es el día de la celebración de Christopher Street West. Hace un año un grupo de homosexuales se amotinó en la ciudad de Nueva York en contra de la opresión que ellos sentían allá. Hemos decidido hacerlo un día anual para los homosexuales en todas partes de la nación. Además, en Los Ángeles, en Nueva York, San Diego, San Francisco, Chicago, hay celebraciones del mismo estilo del Festival del Verano de Watts, que aquí celebran el principio de los disturbios de Watts, pues fue en esta ciudad donde la sociedad se dio cuenta de los problemas de los negros. De esta misma manera, los homosexuales esperamos convencer a la sociedad que nosotros tenemos nuestros problemas también. Mis partes nobles son mías y lo que yo quiero hacer con ellas es asunto mío y no de la ley. Además de su acalorada oratoria en apoyo a los derechos a los gays y lesbianas, el reverendo Perry comenzó a hacer ayunos como medida de protesta social. Mientras las buenas nuevas se extendían y la iglesia crecía, nuevas congregaciones se formaron en 8 ciudades en los Estados Unidos durante el primer año, incluyendo San Francisco. Una de las tradiciones más antiguas en la iglesia cristiana es el beso de la paz, y es una tradición que nos gusta mucho en la ICM. Siguiendo las instrucciones del apóstol Pablo, salúdense uno al otro con un beso de paz. Una fraternidad internacional de iglesias fue incorporada en 1970, incluyendo reglamento, moderador, junta de ancianos, brazo misionero y seminario para entrenar nuevos clérigos. En 1971, Troy encabezó una marcha desde San Francisco a Sacramento, la capital de California, para reclamar la necesidad de la aprobación de un proyecto de ley de libertad sexual. Mientras la iglesia crecía y se extendía a través de los Estados Unidos, empezó a atraer la atención de los medios nacionales de comunicación, Time, Life y Newsweek. Hicieron reportajes sobre el mensaje único de la ICM. Gays y lesbianas estaban releyendo las escrituras y estaban regresando a Dios. La iglesia madre compró su edificio en la esquina de 22 y Unión en Los Ángeles y fue la primera organización gay en Norteamérica en ser dueña de su propio edificio, y esto fue motivo de orgullo para la comunidad homosexual. Sin embargo, en las primeras horas de una mañana de enero de 1973, la iglesia madre misteriosamente se incendió y fue totalmente destruida. Durante los próximos 12 meses, 4 lugares más de la ICM se destruyeron. 32 personas perdieron la vida, más de 12 lugares fueron destruidos por el fuego, otros han sido profanados y robados, pero la iglesia de la comunidad metropolitana no se rendirá. En 1975, la ICM abrió una oficina en Washington para orientar a los del Congreso y el gobierno federal sobre los asuntos gays y religiosos. También sirvió como un centro para relaciones ecuménicas y acción social cristiana. Troy Perry fue invitado a la Casa Blanca 2 veces junto con otros líderes gays para discutir sobre los derechos de los gays con el personal del presidente. En 1977, el senador del estado de California, John Briggs, intentó que se expulsara a los homosexuales y sus partidarios del sistema educativo del estado de California. Miembros de la ICM en todo el estado se unieron con otros grupos gays para luchar en contra de esta proposición, la cual hubiera sido una de las propuestas más represivas que se hayan promovido dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Troy Perry fue copresidente de la coalición que luchó en contra de esa propuesta y ayunó 16 días para reunir $100,000 y así movilizar una campaña
campaña en los medios de comunicación. La propuesta fue derrotada. Los homosexuales y los derechos humanos lograron otra victoria. La postura no discriminatoria de la fraternidad atrae además a muchos cristianos no gays. La reverenda June Norris, ex adventista, estuvo casada 29 años antes de responder a su llamado al ministerio dentro de la ICM. Pero yo me relaciono con padres de familia que cuando escuchan que sus hijos son homosexuales o lesbianas, la encuentran muy difícil de aceptar. Puedo comprender el conflicto espiritual que la gente tiene cuando sabe que a través de toda su vida les han enseñado que no pueden ser cristianos y ser gay. Doy gracias a Dios que tengo la oportunidad de ver el gozo en las caras de hermanas y hermanos que pensaban que estaban separados de Dios para siempre porque sabían que eran gay. Yo creo que la gente nace gay. Estoy convencida de eso. Me doy cuenta que tenemos algunos que son totalmente homosexuales y otros que están en algún lugar intermedio, pero eso está bien. Dios nos hizo a todos nosotros. Dios nos hizo tal como somos y creo que Dios espera de cada uno de nosotros que lleguemos a nuestro potencial completo. Yo sé que la ICM es una iglesia para toda la gente, gays y no gays. Doy gracias a Dios que existimos y doy gracias a Troy Perry por empezarla. La Convención General es el cuerpo oficial de gobierno de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Decisiones de mayor importancia y planes para el futuro son aprobados en esta convención que se reúne cada 2 años. Se invita a clérigos y laicos de cada iglesia a asistir. Representantes de más de 200 iglesias en 10 países del mundo que son parte de la fraternidad asisten. Se invita a delegados y oradores huéspedes de otras denominaciones a asistir, observar y referirse a asuntos de interés. Creo que la segunda tarea que Dios está llamando a la ICM a hacer es el desarrollo de una tecnología de la sexualidad. Dr. James Tinney es profesor de la Universidad de Howard, teólogo laico y exdirector de la Coalición Pentecostal para Derechos Humanos. La confusión sobre la ética sexual de gays que ahora rodea a los cristianos en todas partes, que son lesbianas y gays practicantes, se deriva de la falta de proponer una nueva teología de la sexualidad en general. Aunque es la primera denominación cristiana que ha sido organizada para asuntos de orientación sexual, este no es el enfoque principal de la ICM. El mensaje es el amor de Dios para todos. La Iglesia predica un evangelio que pone énfasis en la salvación, comunidad y acción social cristiana. Como una fraternidad ecuménica uniendo creyentes de diversas confesiones, la ICM se opone al racismo, sexismo, nacionalismo y diferencias de edad. Rechaza prejuicios culturales y las hipocresías religiosas y abraza a la teología de la liberación. Estos y muchos otros asuntos son temas de discusión en la Convención General. Se hacen talleres sobre un abanico muy amplio de asuntos: abuso de drogas y alcohol, lenguaje no sexista, fe, fraternidad y orden, asuntos pastorales, conflictos familiares, ministerios especializados. Así, hay un ministerio para los discapacitados física y mentalmente. En todos los cultos de adoración de la Convención General y en muchas iglesias en todo el mundo se está usando el lenguaje para sordomudos. La Convención General provee una oportunidad para que los laicos y los clérigos intercambien ideas y contribuyan con sus planes e ideas para proyectos futuros. Es tiempo de orar y cantar mucho y socializar con otros de la familia cristiana de todo el mundo. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad? Un número creciente de sabios en la Biblia afirman que las Escrituras no condenan toda conducta homosexual ni lesbiana, lo mismo que no condenan la conducta heterosexual. Los teólogos explican que la palabra homosexual no aparece en las lenguas originales de la Biblia, hebreo y griego, y algunas autoridades de mucho respeto concluyen que estos pasajes de la Biblia condenan solamente los actos sexuales
que hacen daño, que están hechos sin amor y que explotan a los seres humanos. Este es el mensaje de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana y es por eso que nosotros creemos que Dios nos ha puesto aquí para una época como esta. Pero déjenme decirles algo. El apóstol Pablo se preocupó por cultos paganos durante su época. Él condenó la prostitución en el templo, pero no condenó la homosexualidad en sí en ninguno de sus escritos. Y cuando leemos las palabras de Jesús, notamos una diferencia. ¿Por qué? Porque no hay ninguna cita en los evangelios donde Jesús condena la homosexualidad, en ningún lugar. Jesús pudo haber condenado la homosexualidad, pero no lo hizo. Cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, no les dijo no cometas adulterio, no les dijo no mates. Lo pudo haber dicho, pero no lo dijo. Él dijo, el mandamiento más importante es este: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual: aprende a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo les digo hoy, hermanos y hermanas, que si pudiéramos aprender esta lección, si nada más pudiéramos aprender a vivir según estos dos mandamientos, todo estaría bien. En la época actual se ha introducido el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que ha afectado, entre otros, a la población masculina gay, especialmente en los Estados Unidos. El SIDA ha capturado la atención de los medios de comunicación en todo el mundo y ha encendido la imaginación ardiente de los derechistas religiosos en Norteamérica. Yo sé que hay muchos evangelistas por televisión quienes dicen que el SIDA es el don de Dios para la comunidad gay. No lo creo, como tampoco creo que la anemia sea el don de Dios para los negros, o que el cáncer mamario sea el don de Dios para las mujeres, o que la enfermedad del legionario sea el don de Dios para ellos, por ser demasiado patrióticos. Nosotros que somos parte de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana creemos que esto es un problema médico, no un problema político, como algunas personas quieren verlo, ni un problema teológico. No creo en una teología de la gripe. En nuestra última convención general, una resolución fue aprobada y es que nosotros íbamos a proveer cuidado pastoral y liderazgo en esta área. Nuestra denominación proveerá educación continua respecto al SIDA y otros asuntos relacionados con la salud. Continuaremos orientando a los políticos electos para solicitar que ellos aprueben los fondos necesarios para combatir esta enfermedad. Y finalmente, pero no de menor importancia, vamos a tomar tiempo en nuestras iglesias para discutir los hechos y los temores, los sentimientos y las ideas falsas relacionadas con esta enfermedad. Quiero darles la bienvenida a este taller sobre acción social cristiana en varios lugares del mundo de la Fraternidad Universal. Yo soy Adam Dibo, director del Departamento de Acción Social Cristiana de la ICM. El involucramiento de la ICM en la lucha para los derechos humanos es practicar lo que predican. La Iglesia lleva a todo el mundo su mensaje de amor de Dios para todos a través de programas de extensión mundial y acción social cristiana. ¿Qué es acción social cristiana en el mundo? ¿Qué tipo de cosas están confrontando ustedes en sus congregaciones? En Australia, una de las maneras de colaborar en las necesidades humanas es no solamente usar nuestro propio interés en ellos, sino trabajar a través de otros grupos. Nuestra iglesia específicamente asiste al esfuerzo misionero en la reservación de los indios en Arizona. También sentimos que acción social involucra acción política.
En Londres, Ontario, hay un número de consejeros profesionales involucrados con la ICM u otros grupos de gays de la ciudad. Desde el inicio, nuestro énfasis fue el de trabajar desde una base ecuménica. Lo que hemos querido hacer es educar a las iglesias cristianas en Dinamarca. Alabo a Dios que estoy trabajando con la gente latinoamericana. José Mojica es director del Ministerio Hispano de la ICM, que incluye iglesias de habla hispana en Nueva York, California y México. El reverendo Mojica ha traducido literatura de la fraternidad al español y ha viajado a Centro y Sudamérica. Estuvo involucrado en el proyecto de la ICM de socorro a los refugiados cubanos, que se estableció en 1980 para ubicar a hombres gays y lesbianas quienes fueron forzados a salir de Cuba a raíz de su orientación sexual. Aunque la mayoría de los refugiados eran católicos, fue la ICM quien les abrió sus puertas y les proveyó un programa de culturización y apoyo. Soy Rolando Rodríguez, refugiado cubano. Salí de Cuba el 15 de mayo de 1980. Llegué a Key West. Cuando llegué a Los Ángeles me presenté en la Metropolitan Community Church, donde me dieron ayuda. Un sponsor enseguida me ayudó hasta que pude introducirme. Y hoy en día, pues, más o menos trabajo y estoy bien. Pues yo salí de Cuba, como muchos, por mis problemas sexuales. Y estoy muy agradecido de la Metropolitan Community Church, pues me ayudó el primer día que llegué aquí. Y no solo a mí, sino a muchos cubanos nos ha ayudado. Y estamos muy agradecidos. Hablo no en mi nombre, sino en nombre de muchos cubanos que le tenemos mucha gratitud a la Metropolitan Community Church. Me gustan los Estados Unidos. Estoy a gusto aquí. Bien. La reverenda Jean White, directora ejecutiva de Extensión Mundial de la Iglesia y pastora de la ICM Londres, Inglaterra. Ella fue una enfermera misionera en Macao, una colonia portuguesa en Asia Sudeste. Jean pasó 2 años y medio en un campo de concentración de los comunistas chinos. La FUIM es muy importante para mí, me permite continuar en mi llamado de ser misionera. En 1979 fui electa para formar parte de la Junta de Ancianos y me nombraron directora ejecutiva para la Extensión Mundial de la Iglesia, y así he podido ir a otros países y ayudar a formar nuevos grupos. El primer grupo que empezó en un área de extensión fue en Londres, Inglaterra. Troy fue allá en 1972 y de allí hemos crecido a 8 iglesias en Inglaterra. También estamos en Dinamarca y tenemos muchos contactos en toda Europa, especialmente Suecia, Holanda, Francia y Alemania. Otro de los países donde empezamos en 1973 fue Nigeria. La iglesia en Nigeria es muy diferente de nuestras iglesias. Son gente de Biafra que sufrieron la guerra y son gente pisoteada y viven en un estado donde no son reconocidos por su propio gobierno. Son muy pobres y los niños sufren de mala nutrición y los ayudamos con dinero y otras cosas. El año pasado visité las iglesias de Nigeria y pude llevarles alguna ayuda médica, y con mi entrenamiento como enfermera pude ayudarles haciendo clínicas por varios días. Fue una experiencia interesante. Creo que si tenemos la oportunidad de entrar en otros países del tercer mundo, no debemos limitarnos a las necesidades de gente gay y lesbiana, sino debemos dirigirnos a las necesidades de otra gente oprimida. Creo que esta es nuestra misión en la FUIM. Tenemos que dirigirnos a las necesidades de las minorías de muchas maneras. Tenemos contactos en Japón, esto es bastante emocionante. Una de las cosas más recientes sucedidas es que África del Sur está empezando a abrirse. Este es un país que ha sido muy cerrado al asunto gay y lesbiana por muchos años. Hay un grupo de gay y lesbianas cristianos que están reuniéndose allá y nos han pedido el poder afiliarse con nosotros. Queremos tener más información para saber qué está sucediendo allá. Esta es una de las cosas que espero podamos hacer en un futuro próximo. Hay una cosa que debemos recordar, y es que el reino de Dios trasciende todas las fronteras nacionales o culturales que establecemos artificialmente aquí en la tierra. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús, seamos de México, Dinamarca, Polonia o Australia o Gran Bretaña o donde sea. Donde sea incluye prisiones estatales y federales en los Estados Unidos. Bruce Harmon, de San Francisco.
La Iglesia de la Comunidad Metropolitana lleva a cabo un programa nacional de ministerio en prisiones. En todo el país tenemos representantes del área y capellanes que están involucrados en programas similares a este que tenemos aquí en Vacaville. Mantienen contacto por correspondencia con prisioneros e incluso entran a las prisiones para dirigir talleres y, en algunos casos, cultos de adoración. Aquí en Vacaville tenemos un grupo para hombres que se reúne cada 2 semanas. El ministerio de la ICM en prisiones empezó con correspondencia con prisioneros. Por los años 70, un periódico de la ICM, Las Páginas Amarillas del Prisionero, fue anunciado en la revista Playboy. La ICM fue inundada por peticiones de información de prisioneros de todo el mundo y grupos de presos empezaron a solicitar cultos de adoración dentro de sus instituciones. La Iglesia encontró oposición de oficiales de prisiones, tanto estatal como federal, diciendo que no podían permitir a la ICM en las prisiones por una cantidad de razones, incluyendo seguridad. La fraternidad los llevó a los tribunales por violación a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de religión. John Walls, abogado. Estamos luchando para satisfacer las necesidades religiosas de los presos que nos necesitan. ¿Por qué nos quieren a nosotros en lugar de los anglicanos, los judeos ortodoxos, o los católicos, o los presbiterianos? Ellos nos quieren a nosotros porque nosotros no predicamos que la homosexualidad es una abominación. Predicamos que Dios acepta gente gay y lesbiana tal como son donde estén. No tienen que cambiar su orientación para ser aceptados por Dios Todopoderoso. A través de los años, la ICM ha luchado por varias batallas legales teniendo éxito y así ha podido entrar en estas instituciones y están llevando su mensaje especial a prisioneros en varias partes del país. Indiscutiblemente, uno de los principales asuntos de la sociedad de hoy, y ciertamente dentro de todas las iglesias, es lo de la participación completa de la mujer a todos niveles, incluyendo el liderazgo. La reverenda Nancy Wilson de Los Ángeles. La ICM es realmente un sueño hecho realidad para mí. Sentí por primera vez el llamado del ministerio cuando tenía 13 años de edad. Crecí en la Iglesia Metodista Unida y asistía a una universidad metodista. Decidí si entraría al ministerio y entré al seminario en la Universidad de Boston, que es un seminario metodista unido. Fue allá durante mi primera semana del seminario que empezó la ICM de Boston. La ICM tenía solamente 3 o 4 años en ese entonces y yo acababa de identificarme como lesbiana ese año. Yo siempre había luchado con el asunto de ser una mujer en el ministerio y la manera en que la Iglesia Metodista Unida apoyaba a la mujer había sido un fenómeno reciente y había muchas oposiciones para que yo fuera ministra femenina. Y encima de eso, el hecho de que yo me aceptaba como lesbiana me hizo parecer casi imposible que yo podría realizar mi meta. Cuando llegué a Boston en 1972, la ICM se iniciaba y yo me entusiasmé por el ministerio de la ICM Boston hacia las lesbianas y gays y también que fue una iglesia ecuménica. Por toda mi vida yo había buscado una experiencia de iglesia que reuniera mis necesidades y me parecía que esta era la respuesta. Poco después me trasladé de Boston a Detroit, Michigan, donde pastoreé la ICM Detroit y allí estudié en un seminario católico romano y obtuve una maestría en divinidad. Así que yo tengo una educación teológica tanto protestante como católica romana que realmente me preparó para el ministerio en la ICM. Una de las cosas de las cuales nos estamos dando cuenta es que en la cultura lesbiana hoy día y en la cultura de la mujer en general, el asunto de la espiritualidad está siendo muy importante y eso es algo con que podemos relacionarnos como lesbianas cristianas. Cuando ingresé al ministerio de la ICM, fui la primera mujer en ser licenciada al este del río Mississippi. Había otras 4 mujeres clérigas. La más notable era la reverenda anciana Freda Smith. La conocí en 1973 en nuestra convención general. Fue la primera mujer en ser ordenada por la ICM. En Atlanta, Georgia, en 1973, yo estuve entre los delegados como la primera mujer ordenada en el Ministerio de la Fraternidad Universal. En ese tiempo el reglamento estaba en debate y cada vez que la palabra ministro era mencionada, el artículo que la acompañaba era él.
Los ministros eran él, los diáconos eran él, los estudiantes a clérigo eran él. Era él. Y yo dije, esperen un momento. No podemos tener todos estos artículos masculinos, tienen que ser personas, tienen que ser hombres y mujeres. Hice una moción para que se cambiara el reglamento complementario, pero eso no fue el mecanismo en que se llevó a cabo el orden del día. Fue necesario hacer una moción para cambiar cada oración de nuestro reglamento, para que incluyera tanto a la mujer como al hombre. Yo sé que fue un dolor de cabeza en esa semana en Atlanta, pues me ponía de pie para pedir que se cambiara cada oración necesaria en nuestro reglamento, pero las oraciones fueron cambiadas en todo el reglamento hasta el final. Freda Smith encontró por primera vez a Troy Perry en los escalones del Capitolio del Estado de California durante la marcha a Sacramento en 1971. Ella fue la primera mujer electa a la Junta de Ancianos, la primera directora de Extensión Mundial de la Iglesia y todavía viaja extensamente trabajando para la fraternidad. Freda es pastora de la ICM en Sacramento, California. Creo que la ICM está a la vanguardia del feminismo en el cristianismo. En muchos aspectos hemos sido los líderes en áreas tales como los himnos, lenguaje no sexista y participación de la mujer. Tenemos el porcentaje más alto de mujeres en el clero que cualquier otra denominación en el mundo. Creo que el Evangelio habla con fuerza del poder que tiene el ser humano de ser sí mismos y todo lo que puedan ser. Y creo que el feminismo concuerda con el mensaje que Jesús predicó y con la iglesia de hoy. And friends betrayed him to his foes. Before the mournful scene began, he took the bread and blessed and prayed. What through all his actions ran, what wondrous words of love he spake. El lenguaje orientado hacia el hombre está profundamente arraigado en la actitud patriarcal del cristianismo tradicional. El lenguaje inclusivo o no sexista quiere decir introducir lenguaje no sexista a la liturgia y a la literatura en la iglesia. Este es un asunto de prioridad para la fraternidad que está intentando que todas las personas se sientan en casa en la ICM. Las oficinas generales de la ICM están en Los Ángeles. La fraternidad publica una revista cada mes para mantener al día a los miembros de la ICM en todo el mundo sobre las actividades y eventos. El teléfono suena con solicitudes de iglesias locales y preguntas de la comunidad gay y lesbiana. El Colegio El Samaritano es el colegio teológico y funciona cerca. El Samaritano contiene una biblioteca de referencia y ofrece cursos, incluyendo cursos por correspondencia a clérigos en entrenamiento y a laicos en toda la fraternidad. Entre cada una de las convenciones generales, la Junta de Ancianos se reúne trimestralmente para administrar los asuntos de la fraternidad. La mayoría de los ancianos viajan mucho, reuniéndose con las iglesias locales y asistiendo a las convenciones de distrito, ayudándoles a resolver problemas. La fraternidad se sostiene solamente por los diezmos de las iglesias locales y no tiene ninguna otra fuente de ingresos. Viajar por todo el mundo no es siempre para asuntos de la fraternidad. Un viaje sirvió para que 14 cristianos gays y lesbianas fueran a Tierra Santa. La reverenda anciana Jerry Ann Harvey, pastora de la Iglesia Madre en Los Ángeles. Alex, nuestro guía turístico, nos dijo: si miran a la derecha están mirando al campo de los filisteos. Esto es donde David mató a Goliat. Y creo que todos nosotros nos dimos cuenta hasta ese momento que en realidad
estábamos allí. Esta es la tierra de Jesús, esta es la tierra de tu fe, Jerusalén misma. La ciudad antigua es impactante. Cada rincón de esta ciudad te dice algo a ti como cristiano. Celebramos juntos la primera comunión en la ICM en Jerusalén. Y eso tuvo un impacto tremendo sobre nosotros. Fue como un sello de validez para nosotros, que estábamos allí y que estábamos compartiendo el cuerpo y la sangre de Jesucristo en la tierra natal de Él. Por fin llegamos a Tiberías y sus alrededores e hicimos una parada en el río Jordán. Cuando llegamos allí insistimos en detenernos y bajarnos del camión y recorrimos la orilla del río Jordán. Allí tuvimos un servicio bautismal, eso nos unió como un grupo de cristianos, fortaleció nuestra fe y creencia que Jesucristo murió por nosotros y resucitó y vive en nosotros, y nadie nos puede quitar eso porque fue reafirmado de una manera muy fuerte. Bien, yo creo que Dios ama a los homosexuales. Yo no veo por qué no les amaría a ellos lo mismo que ama a los demás. Yo vengo de un pueblito en el norte del estado de Florida y el gozo de descubrir la fraternidad de creyentes en la cual fui totalmente aceptado y amado es para mí de lo que se trata esta fraternidad. Una presentación del Evangelio de Jesucristo en acción en el mundo de hoy. A través del ministerio de la ICM, yo sé que soy amado, y para mí esto es la cosa más importante. Otros pueden participar en este tipo de amor e interés y saber que ellos pertenecen al grupo, son parte de una fraternidad, un grupo de personas que dicen, Dios te ama, Dios sabe quién eres, acéptate como eres. Yo soy parte de esa iglesia y mi sexualidad es una parte de esa iglesia. Y una de las cosas buenas que Dios hizo en mí es mi sexualidad y la proclamo como parte de la iglesia de la comunidad metropolitana. Yo encuentro muchos exalumnos míos que son gay y me doy cuenta que me ven a mí como un ejemplo positivo. Se dan cuenta que gente gay puede ser gente buena y tener moral, que gente gay puede ser gente honrada, puede ser gente con creatividad y talentos, puede ser gente como cualquier otra persona. Y eso es importante para mí como maestro de escuela. En un país como los Estados Unidos, donde yo vivo, que te dicen que eres un ciudadano de segunda clase por algo que no escoges ser, que simplemente eres, es realmente criminal en sí. Y gente que hacen eso a los demás deben mirarse a sí mismos, especialmente si supuestamente son cristianos. Dios dijo, no juzgues para que no seas juzgado. Y eso quiere decir que tú no me juzgues, deja que el Señor me juzgue. Estoy aquí para decir que para mí esto es la cosa más maravillosa que me ha sucedido en mi vida. Espero que otros vengan para participar conmigo en esta maravillosa fraternidad. Para mí la ICM es la experiencia más exitosa en el movimiento ecuménico popular que ha sucedido desde la Reforma. Muchos de los que han hecho los consejos de iglesias en intentar combinar organizaciones eclesiásticas o intentar planear para el futuro de una iglesia unida, ya está sucediendo en la ICM, en las iglesias locales. Michael Mank, un maestro de escuela en San Francisco, fue uno de los líderes en su área luchando en contra de la iniciativa BRICS. Mank es el primer laico en ser electo a la Junta de Ancianos. Yo siento que la ICM tiene una misión específica y que tiene una vocación muy definida. Es la de traer un mensaje a la iglesia cristiana y a todos, no importa quién seas. Gay, lesbiana, si tienes una limitación física o eres negro o blanco, Dios nos ama a todos. Por casualidad somos un grupo que en este momento nos consideran entre comillas fuera, pero yo creo que estamos dentro y yo creo que esto es nuestro mensaje y la iglesia cristiana va a tener que aprender y aceptar esta realidad. Y es así. Nuestra solicitud para ser reconocido por el Consejo Nacional de Iglesias está teniendo un efecto fuerte sobre todas las iglesias cristianas aquí en los Estados Unidos.
se sienten obligadas a examinar este asunto y de alguna manera estamos forzándoles a examinarlo. Y creo que como resultado de esto hay un proceso de educación que está ocurriendo y que tendrá un efecto positivo. El Consejo Nacional de Iglesias de Cristo, representando 40 millones de cristianos norteamericanos, parece ser un hogar natural. Están activos en asuntos relacionados con la liberación y los derechos civiles. A raíz del impacto de la ICM en la comunidad cristiana, organizaciones de gays han surgido en la mayoría de las 32 denominaciones que forman parte del Consejo Nacional. Su comité votó por unanimidad en 1982 que la ICM llena todos los requisitos para ser miembro. Después de estudiar la solicitud por 2 años, recomendaron que la ICM sea declarada apta. Aunque muchas de las denominaciones apoyaron la solicitud de la fraternidad, algunas amenazaron con retirarse del Consejo si se permitiera el ingreso de la ICM. En esta época, cuando el tema de la sexualidad humana en su totalidad es un debate sin resolución entre los cristianos, el Consejo Nacional decidió posponer por un tiempo indefinido el voto sobre membresía, pero continuar en estudio y diálogo con la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. El fundador de la Fraternidad Universal de Iglesias de la Comunidad Metropolitana, autor de... Troy Perry participa en muchas organizaciones gays y religiosas. Ha sido descrito por el senador de los Estados Unidos, Alan Cranston, como uno de los abogados de los derechos humanos con mayor respeto en los Estados Unidos. Les presento al honorable Troy Perry. Como un líder muy importante en el movimiento de los derechos gays, invitan con frecuencia al reverendo Perry a que participe en eventos gays en toda la nación. En el verano de 1982 participó en la ceremonia de apertura de los primeros Juegos Atléticos Gays que se llevó a cabo en San Francisco. El reverendo Troy Perry ahora nos dirigirá en oración. Este hombre desde el inicio de nuestra lucha ha sido tanto nuestro líder espiritual como nuestro líder político. Yo sé que el reverendo Perry no camina sobre el agua, pero casi lo hace. El reverendo Troy Perry. Un pionero en la lucha por los derechos humanos, el primer amor de Perry es su Dios. Cuando se siente más a gusto que en su casa, es cuando predica el mensaje que Dios nos ama a todos y que de hecho es posible ser tanto gay como cristiano. Yo recuerdo a un hombre que solía viajar por toda Norteamérica. Él estuvo en la televisión, fue de una ciudad a otra. Solía recaudar fondos utilizando nuestro nombre, hablando de homosexuales como si fuéramos a conquistar el mundo. Íbamos a destruir la vida familiar. Saben que siempre nos echan la culpa a nosotros por la caída del Imperio Romano, pero no leen la historia. Saben que el Imperio Romano no cayó a raíz de la homosexualidad. Quiero decirles que los historiadores dicen que el Imperio Romano cayó porque fue obstaculizado por la Iglesia cristiana, porque la Iglesia cristiana no se sometía a la adoración del emperador, y eso entorpeció ese sistema social, y entonces la Iglesia cristiana surgió con más fuerza solidaria en esa época. Ahora quiero decirles que hay individuos que han dicho repetidas veces que de alguna manera vamos a destruir la familia. No somos nosotros los que estamos destruyendo la familia. Los que están destruyendo a la familia en América y en otros países hoy día es el problema de cómo nos tratamos el uno al otro, cómo los hombres tratan a las mujeres, cómo de alguna manera sentimos que las mujeres siempre deben ser sumisas al hombre, cómo toleramos la paliza a la mujer, cómo toleramos la manera en que la gente trata a los niños. Ese es el problema con la familia americana de hoy y en las familias en otros países, no la homosexualidad. Dios nos está llamando a no ser hipócritas. Dios nos está utilizando para ir al mundo y llevar las buenas nuevas de Cristo a todo el mundo. Demasiadas iglesias ponen mayor énfasis en las cosas de menor importancia. Tienen sus libritos de reglas. Si haces esto, vas a ir al cielo, y si no lo haces, no vas al cielo. Mi Biblia me dice que hay una sola cosa que me da derecho a ir al cielo y se encuentra en Juan 3, versículo 16, y es lo que debo hacer. Pues Dios amó tanto al mundo que Dios dio a Jesús para que todo aquel que cree en Jesús no muera, sino que tenga vida eterna. Esta es la única alternativa. Nos involucramos tanto en ser hipócritas que fallamos en hacer el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer, y eso es tender la mano a la gente en el dolor, la gente que necesita nuestra ayuda.
Hace varios años recibí esta carta que quiero compartir con ustedes esta mañana. Estimado Reverendo Perry, usted no me conoce y probablemente nunca me conocerá. Yo, sin embargo, siento que lo conozco a usted porque acabo de leer su hermoso libro. Fue de verdad una experiencia emocionante para mí. El valor que usted refleja en su libro es más de lo que yo mismo puedo tener. Hace 12 años me dijeron que mi hijo era gay. Hace 12 años yo creía lo que la gente decía. Yo no lo acepté como mío. Lo negué completamente. Christopher aceptó el rechazo de sus amigos, sus asociados en los negocios, su iglesia, pero no pudo aceptar el rechazo de su padre. El informe de la policía era tan frío e insensible. Simplemente dijo que su coche estaba corriendo a una velocidad de 130 kilómetros por hora cuando chocó con un árbol esa noche. Su última carta estaba llena de expresiones de amor y perdón para su padre. Ahora estoy solo y nada me queda, excepto la pérdida de un bello hombre. En los últimos 5 años he dedicado cada momento que puedo encontrar para estudiar el tema de la homosexualidad y el por qué mi hijo era como era. ¿Qué he descubierto? Fue hecho a imagen de Dios. No fue un animal ni un monstruo, y menos todavía un pervertido. Christopher fue un hombre, mi hijo. En cualquier momento puedo ahora, hablo claro por lo que ahora llamo la última minoría, los gays. Todo lo que pueda hacer lo haré, para que mi prójimo entienda y acepte cada persona por lo que es un semejante. Mientras Christopher descansa en los brazos amorosos de su Cristo, yo estoy resignado a los tormentos de un infierno que yo he hecho de mí mismo. Por pequeño que sea este donativo, espero que sea suficiente para ayudarle en su obra. Mientras yo no encuentro consuelo en mi propia iglesia, encuentro consuelo en ayudarle en su iglesia. Cuando me sea posible, le daré lo que pueda para ayudarle en su obra continua entre la gente que, como Christopher, son gay. Que el Señor incline su rostro hacia usted y bendiga sus esfuerzos. Si lo siente en su corazón, ore por este pecador que mató a su hijo. A las madres y padres que tal vez están viendo este programa de televisión les digo, sus hijos son sus hijos. Sus hijos les aman a ustedes. Sus hijos quieren ser parte de la familia y lo son. Sus hijos quieren ser honestos con ustedes. Sus hijos no quieren ser hipócritas. Sus hijos quieren compartir la verdad de Dios con ustedes. Tal vez no entiendan cuando por primera vez su hijo o hija les dicen que son gay. Pero les digo en este momento, no simplemente hablen con un hipócrita. Vayan e intenten encontrar más información. Hablen con gente en ambos lados de este asunto. ¿Saben lo que descubrirán? Sus hijos son los mismos individuos amorosos que antes. Son las mismas personas al confesar su condición gay. Mis hermanos y mis hermanas, en los años que vienen habrá gente que intentará decir que no tenemos derecho de existir, pero sí tenemos el derecho y vamos a existir. Algunos van a decirnos que no somos miembros del grupo correcto, que no somos miembros de la sociedad correcta. Quiero decirles que no necesitamos que alguien nos haga legítimos. Estamos legitimados por el llamamiento del Espíritu Santo que ha formado esta iglesia y alabo a Dios por eso. Mis hermanos y hermanas, no sean hipócritas religiosos, sean cristianos. Muchos de ustedes que están viendo por televisión van a encontrar gente en sus propias iglesias o sus sinagogas, quienes un día se van a poner de pie y a decirles que son gays o lesbianas. En ese momento van a tener que tratar este asunto. Algunos de ustedes tienen parientes que ya lo han hecho.
Van a tener que tratar este asunto. Algunos dirán, dejen de hablar de eso, ¿por qué tienen que discutirlo? ¡Déjalo desaparecer! Este asunto nunca va a desaparecer hasta que nos traten como el cuerpo integral en Cristo. Dios los bendiga. Para mayores informes, solicite nuestro folleto gratis. Homosexualidad. Lo que la Biblia dice y no dice. Escríbame a Reverendo Troy Perry, UFMCC, 5300 Santa Mónica, Boulevard, Los Ángeles, California.